Vamos a ver el resumen de la clase 2. Es que de química agrícola estábamos todavía con la historia de la nutrición y los elementos esenciales. Entonces hicimos una química, repaso de unidades de concentración, unos ejercicios prácticos y la segunda parte y final del primer capítulo. Aquí lo que vimos fueron los moles, ¿cierto? Los milimoles, los equivalentes y los miliequivalentes. También vimos las partes por millón. Luego mostramos un cuadro de referencia de los pesos atómicos, del peso iónico y del peso equivalente de algunos de los nutrientes, de los 16 nutrientes que necesitan las plantas. También, a modo de ejemplo, fuimos viendo cómo se podíamos transformar ciertas cantidades en gramos de nitrógeno, calcio, potasio, en fin, a traducirlos a moles, a miliequivalentes y a partes por millón. Luego hicimos ejercicios, desarrollamos 3 ejercicios en la clase y ya entramos a ver el rol e importancia de los principales elementos nutritivos en las plantas. Entonces fuimos revisando uno por uno. El nitrógeno, por ejemplo, toda su importancia que tenía, cómo se fijaba el amonio en los coloides del suelo o en las arcillas. Vimos también lo que ocurría el nitrógeno en el suelo en su forma amoniacal, nítrica y como urea. También vimos que el objetivo de la nutrición nitrogenada era crear estructura y dentro de ella primero los aminoácidos y después lógicamente las proteínas. Seguimos revisando el rol de los elementos minerales, ¿cierto? Primarios de los nutrientes como el fósforo, el potasio también. Veíamos cómo se mueve el potasio desde la raíz hacia las hojas y de las hojas cómo es un acarreador, es un carrier que lleva fotosintato, ¿cierto?, al resto de la estructura de la planta, en este caso a los frutos. Por eso que en los frutos nos encontramos la mayor cantidad de potasio en comparación al resto de los elementos. Luego vimos el calcio, toda la importancia que tenía, sobre todo en los puentes de calcio, ¿cierto?, entre dos complejos bis-diol de borato, que al final son los pegamentos, las pectinas, que son los pegamentos de las paredes celulares, como el calcio reemplazaba al amonio. Y que las aplicaciones de calcio foliares no tenían efecto prácticamente, ya que el calcio se mueve por transpiración vía xilema, y es la única forma de que la planta esté transpirando para que esté absorbiendo calcio y lógicamente el resto de los nutrientes. También vimos los roles del magnesio, del azufre, y algo muy importante más que las cantidades son los equilibrios que podamos encontrar entre los nutrientes, entre los elementos minerales, sobre todo los de igual carga, como son el amonio, el potasio, el calcio y el magnesio. Seguimos con los micronutrientes, el boro, el zinc, el molibdeno, ¿cierto?, el manganeso, cuáles eran sus funciones o su rol principal, cuál era la movilidad que tenía en el floema y las respuestas a la deficiencia en clorosis. Estábamos viendo también el comportamiento de los micronutrientes dependiendo del pH del suelo, la disponibilidad de los nutrientes, micronutrientes, con respecto al pH del suelo. Y veíamos que alrededor de 5 todos estaban disponibles, menos el molibdeno, que recién se comporta totalmente distinto al resto, porque en la medida que va subiendo el pH de 5, 6, 7, 8, todos empiezan a disminuir su disponibilidad. El molibdeno lo hace al revés y va creciendo su disponibilidad. Y por último estábamos terminando con corrección de fierro, ¿cierto?, en suelos calcáreos sobre todo, que pudieran tener atrapado al fierro, con aplicaciones de quelato. Y veíamos también la disponibilidad de fierro
de acuerdo al pH que tuviéramos en la solución o en el suelo mismo. Entonces nos dábamos cuenta que el quelato que más estable se comporta entre pH 4 y pH 10 es el quelato EDDHA. Entonces pudiera ser un buen quelato para ocuparlo, sobre todo al aire libre, ¿cierto? En grandes extensiones, porque en hidroponía, como tenemos más controlado lo que es el pH de la solución nutritiva, perfectamente podemos trabajar con los otros quelatos que también hay que decirlo son más baratos. Y eso entonces es un resumen de la clase número 2.